Hoy vamos a estudiar un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, denominado caída libre. Hablamos del movimiento de caída libre cuando dejamos caer en el vacío un cuerpo en forma vertical, el cual acelera en función de la gravedad de ese lugar. Vamos a dejar caer un melón de una altura de 5 metros y utilizando las ecuaciones de caída libre para calcular la gravedad en ese momento. Vamos a graficar el movimiento de la caída del melón que se realizó hace un momento de una altura de 5 metros. Para ello vamos a utilizar la tabla de valores y su correspondiente gráfica en el plano cartesiano. Bien, tenemos aquí la altura de 5 metros en la cual se dejó caer el melón. En ese tiempo estaba 0, la distancia bajada es 0 y obviamente la distancia en que recorrió en ese momento era 0. A los 0,26 segundos, él bajó 0,33, lo que quiere decir que estaba desde 5, estaba en 4,6, que es el punto A. A los 0,52 segundos bajó 1,31, es decir que estaba a 3,6 del punto de origen 5, que es el punto B. Si unimos los puntos que originan estas coordenadas, nos da A, B, C, D y origina lo que hemos dicho siempre, que cuando la variable está al cuadrado, la función que se origina es cuadrática, es decir, una parábola. Para calcular la gravedad en ese punto utilizamos la ecuación distancia igual gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Como la distancia máxima era 5, despejamos 2 por 5 es 10. El tiempo, que es 1,03, la pasamos dividiendo al cuadrado, hacemos la división y nos dice que en ese momento la gravedad era 9,4 metros segundo al cuadrado, con los errores pertinentes de los cálculos realizados. Vamos a analizar las ecuaciones que se utilizan en caída libre. Para ello vamos a utilizar el método de comparación. Tenemos que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la rapidez inicial era 0, era diferente de 0, perdón. En cambio, en caída libre, como lo dijimos antes, la rapidez es 0 y la aceleración es la gravedad. Por lo tanto, en el acelerado, la distancia es igual rapidez por tiempos más at al cuadrado entre 2. En cambio, en caída libre, la distancia es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Aquí es importante señalar que esta distancia es la distancia de bajada, no horizontal, sino la que va cayendo. Luego tenemos la rapidez final en el movimiento acelerado es igual rapidez más A por T. En cambio, en caída libre, como no hay rapidez inicial, nos quedaría rapidez final igual gravedad por tiempo. La otra rapidez que está en función de la distancia es rapidez final al cuadrado es igual rapidez al cuadrado inicial más 2AD. En cambio, en caída libre, como no hay rapidez inicial, nos queda rapidez al cuadrado igual 2 gravedad por distancia. Recuerden que distancia es la de bajada. Luego tenemos la otra distancia, que es base en función de la rapidez media, que es rapidez final más rapidez inicial entre 2 por el tiempo. En cambio, la rapidez media en caída libre es rapidez final entre 2 por tiempo, porque la rapidez inicial es 0. Y por último, unos datos muy importantes. En movimiento rectilíneo acelerado, la distancia es recorrida horizontalmente. En cambio, como dijimos antes, la distancia que calculamos con las ecuaciones es la distancia de bajada. Para allá la altura, y esto es importante recordarlo, la altura siempre es con respecto al suelo. Por lo tanto, en estos casos hay que restar la altura total menos la distancia de bajada para obtener la altura con respecto al suelo. Hemos construido la gráfica distancia-tiempo de un melón en caída libre y hemos además calculado la gravedad de ese momento. Hay que recordar que la gravedad no es uniforme, ya que ella depende del centro de la Tierra. Por ejemplo, en el polo, la gravedad es mucho mayor porque la distancia entre el centro de la Tierra y el polo es menor. En cambio, en el ecuador, como la distancia del radio es mayor, la gravedad es menor.